Eh, el DNA hemos visto que se puede dañar de múltiples formas. Hemos conversado un poco acerca de otros tipos de mutaciones, las mutaciones genómicas y cromosómicas, que tienen que ver con procesos de fecundación, con procesos de la recombinación o de la separación en la meiosis, etcétera. Y nos falta también revisar mutaciones que tienen que ver con cambios puntuales en el ADN que afectan a genes individuales, ¿ya? Las mutaciones puntuales eh, pueden ocurrir por múltiples razones que tienen que ver con problemas de la maquinaria celular o problemas del exterior que van a afectar o van a generar cambios en la secuencia, ¿ya? Existen múltiples formas de clasificar las mutaciones. Vamos a ver algunas de estas clasificaciones, de acuerdo al origen de la mutación, quién la genera, de acuerdo al tejido, si es que es heredado o no heredado, entre otros tipos de clasificaciones. ¿Ok? Empecemos con las clasificaciones de acuerdo al origen. Eh, Hemos dicho que las enzimas son maquinarias moleculares de una altísima complejidad, de una enorme eficiencia, pero no son perfectas, ¿ok? Por lo tanto, pueden cometer errores, ¿ya? Entonces, dentro de la maquinaria celular, unas de las enzimas que pueden cometer errores son las polimerasas. Y allí tenemos de que a veces se van a equivocar y en lugar de colocar el nucleótido que corresponde, pueden colocar otro. ¿Ya? También podría darse de que enzimas de reparación no funcionan bien, o podría darse de que enzimas diferentes pueden generar cambios en la estructura de una base nitrogenada. ¿Ya? El hecho es que si el error lo comete alguna de los componentes de la maquinaria celular, se considera como una mutación espontánea. ¿Ya? Eh, Espontánea no significa que, o sea, el término espontáneo es como que sucede imprevisto, ¿ya? Generalmente. Pero en este caso, el término espontáneo se refiere a que la culpa la tiene algún componente celular, alguna enzima, alguna proteína, algo que generó el error, el cambio de una base, etcétera, ¿ya? Ahora, si la mutación es a causa de algún agente externo, se conoce como mutación inducida, ¿ya? Y los agentes externos pueden ser de diferente naturaleza, físicos, químicos o biológicos, ¿ok? Veamos primero las mutaciones espontáneas. Como ya les dije, pueden ser errores de las polimerasas o pueden ser errores de otros tipos de enzimas, ya sea asociadas a la replicación o no, ¿ya? Las polimerasas, como hemos visto, son enzimas que trabajan, que tienen doble función, funcionan como polimerasa agregando nucleótidos o como exonucleasa retirando nucleótidos. Entonces participan casi todas en procesos de autocorrección. Eh, Hay polimerasas que son muy rápidas, hay polimerasas que son más lentas. Normalmente las más rápidas cometen más errores que las más lentas, ¿ya? Y ahí hay diferentes formas. Ahí, como pueden ver, hay una gran cantidad de familias de polimerasas. Existen 7 familias de polimerasas basadas en la homología. Eh, A, B, C, D, X, Y, RT, son varias de tipos de polimerasas, cada una con diferentes capacidades. ¿Ven? Aquí pueden ver. Eh, Normalmente, si solamente consideramos la tasa de polimerización, vemos de que las polimerasas cometen errores cada 1000 a 100.000 o hasta puede ser hasta cada 1.000.000 de nucleótidos, ¿ya? Eso es bajo. Pero si agregamos el hecho de que la mayoría de polimerasas tienen capacidad de corregirse, el error disminuye, ¿ya? Y ahí vemos de que una polimerasa puede cometer un error cada 1.000.000 a 10 millones de bases, ¿ya? Cometer un error cada 10 millones de bases puede ser algo menor, pero si pensamos de que tenemos miles de millones de bases,
vamos a pensar de que en una replicación podrían generarse miles de errores, ¿ya? Sumado a esto es que existen mecanismos de reparación, ¿ya? Entonces, si sumamos todos estos mecanismos, vamos a encontrarnos de que en realidad la cantidad de errores que se conservan después de un proceso de replicación, después de una división celular, de una célula a otra en la herencia, son bastante pocos, ¿ya? Eh, Típicamente, por ejemplo, cada vez que una célula nuestra se divide, acumula, ahí hay varios detalles, entre 5 a 50 errores, ¿ya? Eso es lo que se ha calculado más o menos que nuestras células cometen de error cada vez que se equivocan. Eh, no es algo que sea grave, ¿ya? Porque como van a aprender cuando vean genomas el próximo semestre, la mayor parte de nuestro ADN no codifica, ¿ya? Eh, la parte que realmente es exón de los genes es menos del 5% de nuestro ADN, ¿ya? Entonces, lo normal es que la mayor parte de los errores caigan en zonas que no son importantes del material genético y por eso es que no es tan grave que la polimerasa cometa uno que otro error. Además, que hay que considerar, por otro lado, que el proceso de mutación eh, es un factor importante dentro del proceso evolutivo, ¿ya? Así que se cometan unos cuantos errores, igual tiene ciertas características interesantes, ¿ya? Ahora, si el error no lo cometen las polimerasas, lo pueden hacer otras enzimas. Las bases nitrogenadas tienen cierta semejanza, se diferencian unas de otras en los grupos funcionales que presentan, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la citosina puede ser por error desaminada. Hay enzimas que lo que hacen es cortar grupos amino, que normalmente no lo hacen con las bases nitrogenadas, pero estas enzimas tampoco son perfectas y cada tanto, cada millones de reacciones se equivoca y toma una base y le cambia la estructura. Entonces, si a la citosina le cortamos el grupo amino, la estamos transformando en uracilo. Y el uracilo, en vez de aparearse con la guanina como la citosina, lo hará con la adenina. Y ahí estamos ya induciendo un error, ¿ya? O la metilcitosina también. Citosina metilada, pierde el grupo amino, se convierte en timina, ¿ya? O la adenina, que al ser desaminada se convierte en hiposantina y esta puede aparearse con la citosina en lugar de la timina. Entonces, estas son formas en las cuales se generan errores, ¿ya? Una guanina metilada. Al metilarse, la guanina en su forma de metilguanina ya no se aparea con citosina, se aparea con timina. ¿Ok? Entonces, son errores de las enzimas que cambian directamente las bases. ¿Ya? Entonces, si el error son de las polimerasas o de cualquier otra enzima que modifique las bases nitrogenadas, la mutación será de tipo espontánea. Ahora, si el error es a causa de algún agente exterior, será mutación de tipo inducida, ¿ya? Y allí tenemos que a cualquier molécula o cualquier elemento de origen físico, químico o lo que sea, que genere alteraciones, le vamos a llamar mutágeno, ¿ya? Eh, Algunas mutaciones van a ser capaces de causar cáncer. De cáncer vamos a hablar en otra clase con más detalle. Si es así, también se puede denominar al mutágeno específicamente como carcinógeno, ¿ya? Los agentes externos que generan cambios en la estructura del ADN pueden ser físicos, y aquí los más importantes físicos son la radiación, esencialmente. Eh, Dentro del espectro de radiación que nosotros tenemos, podemos observar un pequeño rango, que es el espectro visible, pero ondas más grandes y ondas más pequeñas eh, existen y sobre todo las ondas más pequeñas tienen la capacidad de alterar molecularmente diversos tipos de moléculas, no solo el ADN, pero acá el ADN importa porque es el que se hereda, ¿ya? Desde la radiación ultravioleta, que es no ionizante, hasta cualquier otra radiación más pequeña, eh, como
como rayos X, alfa, gamma, etcétera, ¿ya? La radiación ionizante es muy peligrosa, ¿ya? Es generalmente la radiación como nosotros le llamamos vulgarmente a cualquier radiación, la que se sale en las películas y todo eso. Estos rayos, al tener la capacidad de ionizar, alterar la estructura de los electrones, son capaces de cambiar los enlaces de múltiples formas, ¿ya? Pueden, por ejemplo, romper desde enlaces puentes de hidrógeno, que son sencillos de romper, ¿ya? Eh, pueden romper una hebra simple, ¿ya? Es decir, pueden romper un enlace fosfodiéster en una cadena. Pueden romper las dos cadenas, ¿ya? Eso suele ser más peligroso todavía, porque están cortando el ADN, ¿ya? Eh, pueden generar cortes del enlace glucosídico entre el azúcar y la base, entonces están perdiendo la base, ¿ya? Eh, pueden cambiar la estructura de la base porque pueden romper enlaces de un grupo amino, de un metilo y cambian la estructura de la base, ¿ya? No solo pueden formar, no solamente pueden romper enlaces de diferente tipo, hemos visto fosfodiéster, glicosídicos, enlaces covalentes directos de grupos funcionales, sino que también pueden formar enlaces. Por ejemplo, pueden formar enlaces covalentes entre bases nitrogenadas de cadenas opuestas. Esto no debería darse, porque si es así, las cadenas ya no se pueden abrir, ¿ya? O, por ejemplo, pueden pegar covalentemente una proteína al ADN, ¿ok? Eh, al generar ese tipo de enlaces, están alterando la estructura del ADN. Una proteína pegada covalentemente evita de que esta zona sea utilizada, porque por ahí no puede pasar la polimerasa, se choca por ahí no pueden pasar las enzimas del proceso de transcripción, etcétera, ¿ya? Entonces, las radiaciones ionizantes son muy peligrosas porque generan roturas de diversos tipos de enlaces y también formaciones de enlaces inespecíficos. Y todos estos son distorsiones eh, peligrosas dependientes de la dosis también, ¿ya? Porque si queda una pequeña cantidad de radiación, podrán generarse algunos que otros daños, pero si la radiación es más prolongada, la cantidad de daños será mucho mayor. Vamos a ver más adelante de que gran parte de estos tipos de daños pueden ser reparados. Existe una maquinaria fabulosa en las células que se encarga de reparar la mayor parte de los daños en el DNA, ¿ya? Entonces, muchos de los errores pueden ser corregidos, pero como ninguna maquinaria molecular es perfecta, algunos se conservan y ahí se generan las mutaciones, ¿ya? El otro tipo el otro tipo de radiación que genera alteración en el ADN es la luz ultravioleta. Y esta lo que hace es generar una distorsión entre nucleótidos de timina que están adyacentes en la misma cadena, generando que se formen enlaces covalentes entre ellos, ¿ya? A estas estructuras se les conoce como dímeros de timina. Entonces, como las timinas forman enlaces entre sí, ya no son reconocidas por lo que está al frente, ¿ya? Entonces, en la cadena original, obviamente que hay adeninas al frente de las timinas, pero si esta hebra se separa, por ejemplo, se utiliza para replicación, cuando pase por aquí la polimerasa, no reconocerá a esto como timinas, porque están unidas entre sí. Y como no reconoce, cuando haga replicación, coloca cualquier base, al azar. Podrá ser que por azar coloque adeninas y no se genera mutación, pero podría colocarle citosinas o timinas o guanina o lo que sea, cualquier base en este punto, ¿ya? Y eso ya genera alteraciones de la secuencia, ¿ok? Eh, a pesar de que la mutagénesis, las mutaciones tienen una mala fama, uno las asocia con cosas negativas, eh, son importantes dentro del proceso evolutivo y desde ese punto de vista el cambiar las características eh,
de los genomas de diversas especies ha sido interesante y se han utilizado, sobre todo en plantas, para generar variantes. ¿Ya? En la imagen, por ejemplo, se muestra cómo se ha obtenido el pomelo, ese color que tiene, color pomelo, desde uno que es amarillo. Esto no es limón ya, es un pomelo amarillo, solo que ahora, bueno, el problema que tienen las mutaciones es que son aleatorias, ¿ya? Entonces, cuando quiere hacerse un trabajo como esto, hay que irradiar, no sé, miles de plántulas y ver si es que alguna tiene alguna cosa interesante, ¿ya? Eh, bueno, pero de esta manera se han generado una enorme cantidad de variantes de, de cultivos que tienen alguna ventaja en componentes nutricionales, ventaja de resistencia o coloración o etcétera, ¿ya? Para que no piensen de que todo lo que son mutaciones son negativas. Eh, la, existen una enorme cantidad de moléculas, todo es química en general, que tienen capacidad de interactuar con el ADN de forma diversa, ¿ya? Hay algunas moléculas que tienen parecido con las bases nitrogenadas y ya con eso pueden generar, eh, servir como inhibidores o alteradores del proceso de replicación. Las enzimas se equivocan, las reconocen como si fuesen bases, pero después no pueden utilizarlas y se quedan con problemas allí, ¿ya? Y hay otras moléculas que directamente son capaces de interactuar con el ADN pegándose a las bases, generando roturas de cadena, cambiando una base por otra, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un mundo de moléculas químicas con estas capacidades, ¿ya? También para que no se queden con la idea de que todo es negativo, ¿ya? Algunas de estas se han utilizado o se utilizan como medicamento. Imagino que conocen el aciclovir, que se utiliza para combatir virus del herpes sobre todo, pero también se puede usar para otros virus. Eh, el aciclovir contiene un análogo de bases, ¿ya? El 5-bromo-uracilo. Eh, este confunde a las enzimas encargadas del proceso de replicación viral, ¿ya? Entonces, como está esta molécula, la replicación no se hace de forma correcta. Entonces, en lugar de tener el herpes eh, replicándose durante una semana, el proceso dura 3 días o menos a veces, porque le estamos alterando el proceso de replicación, colocándole un análogo de bases que confunde, que inhibe la actividad replicativa del virus. En realidad son las células, pero esas células igual se van a morir, son células de la piel, eh, pero que baja la cantidad de virus generados. ¿Ya? Es un ejemplo. Existe una enorme cantidad de mutágenos que se han utilizado de formas diferentes históricamente, algunos como pesticidas, otros como elementos industriales de limpieza, desinfección, como antibióticos, ¿ya? Hay algunos que son usados como aditivos alimenticios, ¿ya? Que cada tanto se van revisando, algunos se van prohibiendo, ¿ya? De acuerdo a cómo se van analizando el efecto que tienen sobre la salud, etcétera. El último tipo de mutágenos son los biológicos, ¿ya? Hay una enorme cantidad de virus que tienen capacidad de integrarse en el genoma. Si recuerdan el ciclo lítico, el ciclo lisogénico, bueno, los virus que hacen ciclo lisogénico están generando mutaciones, porque están generando rotura de la cadena e insertando nuevas secuencias en el ADN, y eso ya es una mutación, ¿ya? Los transposones, que son secuencias que van a ver cuando vean genomas, también son elementos que se integran en el genoma y generan agregados de secuencias, rotura de secuencias, etcétera, ¿ya? No solamente virus y transposones son capaces de alterar el ADN. Por ejemplo, hay bacterias como la Helicobacter pylori, si la han visto, si la han escuchado, es una bacteria que produce gastritis, pero también puede generar procesos que terminan en cáncer gástrico, ¿ya? Porque induce alteración en los patrones
de secuencia del ADN de las células gástricas, ¿ya? Entonces, el ADN es una molécula que puede ser afectada por múltiples formas, ¿ya? Elementos físicos, que son generalmente radiaciones, elementos químicos, montones de moléculas que existen, tanto naturales como sintéticas, y también otros elementos orgánicos, ya sean seres vivos, virus u otros tipos de moléculas que pueden generar cambios en la secuencia del ADN. ¿Ya? Todos esos generan mutaciones inducidas, porque son por causas exteriores a la célula. ¿Ya?